Hola, buenos días amigos de mi canal YouTube. Ante tantos ataques contra mis parientes y contra las imágenes de las biografías que ustedes ven, esto es información. El que lo dude es que no sé qué quiere en este mundo, engañar, mentir, incluso tengo más información de la que puedo todavía almacenar. Imagínense si sigue saliendo información de mi familia en el siglo que estamos, siglo XXI, y la gente sigue diciendo tonterías de si son famosos, no son famosos. Yo creo que tantos kilos de información que incluso esto pesa. Ya lo ven, carpetas por todos los sitios. Esto, por ejemplo, Salvador Videgaín, estos son sus padres, esos son temporadas solamente de los años 40. Y tengo muchos más, evidentemente. Fíjense, todo esto que está saliendo sobre sus padres, Antonia García y Salvador Videgaín Gómez, es alucinante. Bueno, además hay muchísima información de otros artistas tan señeros y famosos como ellos, y no son simplemente de mi familia, hay muchos importantes en España, pero voy a intentar solamente los que tengo documentación. Voy a intentar arreglar un poquito su imagen. En este mi primer vídeo vamos a intentar acabar con las mentiras. Para empezar, en especial de supuestos wikipedistas o bibliotecarios que se camuflan en esa especie de sitio de información web, que resulta que no lo es. No lo es porque la información está muy codificada, está muy trucada y además está vetada. Como verán, la cantidad de kilos de información no caben en ninguna página. No sé qué interés tienen en contar una cosa a los musicólogos que se disfrazan con esos seudónimos, porque no son otra cosa nada más que musicólogos. No sé si tienen alguna persona que les dirija, porque parece ser que sí. La instrucción es simplemente muy clara. Es eliminar toda esta información, como ven son kilos y kilos y kilos, e intentar hacer una especie de vamos a reescribir la historia artística española. Me parece una cosa súper fea. La extensión que hay actualmente en las artes en España es una cosa que no he visto desde época franquista. Incluso en época de Franco se podía ver y observar cómo a ciertos sectores culturales se les dejaba trabajar. Ahora mismo, más bien, no. Pero, por ejemplo, también la labor de Vanesia, que era una persona que llevaba un seudónimo y también que trabajaba sobre el mundo que era teatral, en esa Wikipedia castellana, porque tuve que decirlo, castellana. El problema viene en la Wikipedia castellana porque lo que existe en esa Wikipedia es cero, mientras que en otras Wikipedias que tienen miles y miles y miles de páginas más, por ejemplo la inglesa, ahí sí existe cierta información, no toda, y además está bastante escasa, pero sí hay algo de información, cosa que niega la Wikipedia castellana, que no sé quién domina desde hace un cierto tiempo. Diríase hace un par de años, digamos desde el 2012 para acá. Curiosa fecha, ¿verdad? También vamos a intentar que esta labor que hizo Vanesia, que duró unos 6 años, salga un poco a relucir. Era una labor que era merecedora de elogio y no de una degradación ni una crítica como se la hizo ahí en esa especie de recinto nazista. No se puede decir otra cosa. Una persona que es perseguida por gente como hienas, vilipendiada cuando tiene más de 1100 obras creadas por ella misma, por páginas, y cerca de 10.000 o más colaboraciones en otras tantas páginas, tanto de teatro como de cine, de cultura, historia, precisamente historia, una cosa que también no dejan de escribir. Ahí sí que puedo dar fe porque he intentado alguna vez escribir algún dato histórico y no te dejan escribir, a los 5 minutos está borrada la información. Curiosamente también interesa reescribir la historia del país, de España. No sé quién será. En vez de musicólogos, historiógrafos. Historiógrafos indicados a no se sabe qué. ¿Y a qué instrucción? El caso es que no reluzca todo lo que tiene que relucir en una historia de un país. Bueno, no voy a meterme en otros líos, en otras épocas, que hay montones y ciertos asuntos.
De todos modos, el mentir es de sinvergüenzas y el querer publicar, por ejemplo, 3 libros con informaciones que había en la Wikipedia de mi familia y luego, por ejemplo, poner en cuestión y querer borrar totalmente su imagen de la Wikipedia, me parece una cosa de malnacidos. De malnacidos porque ganan dinero a costa de uno, en este caso de esos familiares míos, y encima los denigran y los ocultan. De hecho, han borrado las biografías de bastantes familiares míos con la excusa de autopromoción. Autopromoción, me pregunto, ¿qué es autopromoción? Porque ahora ya sí que no lo entiende nadie. Autopromoción es decir que existe esto. Esto es autopromoción. No lo dije yo en la Wikipedia, no escribí ni una puta letra. Todo esto, la gente se va enterando, la gente lo va publicando. Y me quieren decir ¿qué mierdas quieren hacer engañando a la gente cuando hay kilos y kilos de información? Hay libros y libros publicados. De todos modos, no sé a qué se debe tanto ocultar, por ejemplo, que mi familia, que triunfó en todos los teatros españoles, de repente parece ser que quieren omitir que ha trabajado en el Teatro de la Zarzuela. Curiosamente debe ser por el símbolo que significa la palabra zarzuela. En los años 60 ya pasaron por allí, me estoy refiriendo a 1860, ya pasaron por allí, por ejemplo, mis familiares, Antonia García, José García, etcétera, etcétera. También en 1875 Antonia García estrenó allí Entre el alcalde y el rey, del señor Emilio Arrieta. Y también en el 1876 un familiar nuestro, por grado colateral, Francisco Povedano, también estrenó ciertas obras de interés, Las dos huerfanitas, etc. En el Teatro de la Zarzuela, vuelvo a repetir, y con la categoría de barítono cómico. Agarren, la categoría de barítono cómico es simplemente para opereta. Obras cómicas, operetas, etc. Por lo tanto, imagínense la calidad de los artistas para ser capaces de hacer semejantes obras. Hoy quieren hacer la gran duquesa Gerolstein en el Teatro de la Zarzuela. Me figuro que será totalmente distinta. Es una versión modernizada que no tiene nada que ver. Incluso querrán intentar que con esa obra quieran hacer ver a la gente que eso es lo que es esa obra. Para nada. Es una obra mucho mejor en, me refiero a facultades cantantes, mejor en calidades cómicas, que es la opereta, y dudo mucho que hoy se pueda hacer. De todos modos, aunque la hagan, doy mis plácemes a los que la hagan, que tengan buena suerte. También, no sé por qué querían ocultar en ese Teatro de la Zarzuela que Salvador Videgaín García, mi bisabuelo, trabajó y estuvo allí precisamente en la temporada de 1909, la más importante, porque siempre ocultan un dato. En 1909 se estrena El Club de las Solteras, es un gran éxito que no suelen decir, no sabemos por qué motivo, tal vez por ser uno de los primeros registros que hay de comedia musical española, cosa que no quieren que sea en ese teatro, el registro para la historia. También por un curioso dato. En el mes de noviembre se produce el gran y famoso incendio del Teatro de la Zarzuela. Aquel famoso Teatro de la Zarzuela no tiene más cosa que añadir que un problema. La compañía, que es súper famosa de zarzuela, se oculta siempre que ha trabajado o estaba Salvador Videgaín García. No sabemos por qué motivo. La prensa lo publica. Si quieren, dentro de un momentito busco la carpeta, la del 1909, que la tendré por aquí, y podemos decir si valía la pena o no valía la pena publicar aquellos datos. Voy a echar un vistazo, ya que me la han solicitado algunas personas, de esa famosa carpeta de 1909, que no es ninguna broma y la tengo aquí, para que vean cómo cuando uno habla con razones. Por ejemplo, aquí está la lista de la compañía de 1909. Teatro de la Zarzuela, lista de compañía, actrices señorita Álvarez Esparza, emérita, pone está el nombre, Carreras Pilar, Domínguez Julia, Galeana Julia, Gil Nieves, Guerra Acacia, señora Lacostena Josefa, señorita Esmayendia, Consuelo, señora Mesejo, Consuelo, una curiosa mujer que no suelen decir que es familia de los Mesejo, estupidez supina, Mercedes y Pilar Pérez, Severín y María, y empiezan con los actores. Aquí en la lista de actores está José Galerón, el señor Pedro González,
está el señor José Ortiz de Zárate, Elías Pérez, Pedro Sepúlveda, Francisco Vallejo, Salvador Videgaín y otros. Ahí lo dejan otros. Los maestros directores y concertadores son Tomás Barrera y Pablo Luna. También, para más cachondeo de la lista, dan apuntadores, que es Jesús Ferrer, José Reparaz también es apuntador, Luis Muriel es el escenógrafo, de Sastrería es la Casa Vila, guardarropía y muebles Casa Vázquez, peluquero Alcaraz y maquinista Charamelli. Por lo tanto, tenemos toda la lista de la compañía completa. ¿Por qué se oculta el dato? Incomprensible. Demasiado incomprensible. Siguen publicándose en los periódicos, como pueden ver hay un montón de páginas. En esta, por ejemplo, tenemos, aquí se anuncia Salvador Videgaín que va a debutar con El Húsar de la Guardia en La Zarzuela. Vuelvo a repetir. Y en La Zarzuela, que en el periódico llamado, curiosamente, El Mundo, curioso nombre, La Zarzuela, el debut de Videgaín. Ha conocido anoche en el Teatro de La Zarzuela el actor cómico señor Videgaín, un excelente actor, gracioso y sobrio en su procedimiento escénico. O sea, le dieron a conocer a La Zarzuela y en Madrid no, y voy a decir por qué no, porque es que en el año 5 había debutado. Pero bueno, en La Zarzuela se le dio a conocer de nuevo al actor. Estaba en otro nivel, evidentemente. El señor Videgaín cultiva esa gracia genérica de los actores cómicos de zarzuela, que explota sobre todo la pirueta, el cambio de voz y la mala voz para cantar. Es el único defecto que pone la crítica. Pero dentro de eso, que son características del género, imaginen lo que dicen, todos cantan mal, el señor Videgaín está bien. Al público le pareció muy bien. La evaluación final que se le hizo al debutante fue de las más extraordinarias y apasionadas. El público de género chico exige eso. El actor que cumple con tales exigencias cuenta desde luego con los aplausos. Lo consiguieron el señor Videgaín y otro cultivador del humorístico zarzuelero, el señor González. Pero las dotes del actor cómico, el señor Videgaín, son notables. Y eso se aprecia mejor en los momentos en que prescinde del desplante, como es la escena del baile del Húsar de la Guardia. Evidentemente no le voy a leer toda la crítica porque hay mucho más, y además referidas al día de la función. Esto apareció el 11 de septiembre de 1909, deja bien claro la imagen que tiene un actor, que es una persona muy joven, que tiene 25 años y que ha debutado en el Teatro de la Zarzuela. Imagínense si pone la prensa esto de una persona. Todavía hay más, esta otra vuelve a hablar del debut. El Húsar de la Guardia, con un notable actor cómico, el señor Videgaín, que pareció muy bien al público, que le aplaudió ruidosamente. De todos modos, la primera impresión no pudo ser mejor, y eso hace augurar futuros triunfos para el señor Videgaín. De nuevo tenemos aquí otro periódico muy importante, todavía existe en Madrid, y dice: hoy en la tercera sección se celebra en este teatro la reprise de la aplaudida y popular zarzuela La Viejecita, que será interpretada por las señoritas Severini, Mayendia, señor Videgaín, que tan extraordinario justo éxito ha tenido en Bohemios y El Húsar de la Guardia. Seguimos. Todo esto es Teatro de la Zarzuela. Volvemos a decir, por ejemplo, aquí aparece: mientras se preparan los estrenos, continúan las reprises. Y anoche te tocó el turno a La Viejecita, con nuevo y flamante vestuario. La señorita Severini es un Carlos muy gentil, que declama con brío y canta con afinación. También el señor Videgaín y A. González. Por ejemplo, aquí tenemos otra. Y aquí tenemos más, que es el reparto del Club de la Soltera, que es a lo que me voy a centrar. Aquí, por ejemplo, tenemos en el periódico El Imparcial, que la palabra lo dice, el 15 de octubre de ese año 9, el Club de las Solteras. Parte del Club de las Solteras empieza con el argumento en Nueva York. Retratado por el Club de las Solteras de París, curiosamente París, otra ciudad, diferente a España, al cual acuden la representación del presidente y el secretario del primero. Secuestrados por la secretaria, esto es el argumento evidentemente, y voy a pasar más bien un poquito más abajo a los plácemes de la crítica. 1909. Tenemos aquí el periódico famoso que publica El incendio de la zarzuela. Aquí tenemos otro que es El Imparcial. Por ejemplo, aparece en la lista de las compañías, curiosamente el dato que tanto ocultan en el incendio. Y precisamente pasando muchas páginas, todas estas pertenecen a ese incendio. El País, por ejemplo, está aquí también afirmándolo. En el propio El País da dos datos muy importantes. Por ejemplo, la ropa salvada del Teatro de la Zarzuela, cosa que no indican nadie ni en los libros que publican sobre el incendio. Se ha salvado completamente la ropa, cuadros, y de la señora Esparza, de Mayendia, de Consuelo Mesejo y de los señores Mesejo,
que es Emilio, Pedro Sepúlveda, Pedro González, Videgaín, Rafael López, Ortiz de Zárate y la señorita Severines. Y además de esta crítica que da información sobre lo que se ha salvado del incendio, tenemos Presenciando el incendio. Presenciando el incendio, nada menos, a las 9:30 de la mañana estaban gente conocida. Allí vimos a los hermanos Quintero, a López Silva, a Guillermo Perrín, a Miguel de Palacios, a Dicenta, Luis Pascal Frutos, Fernández Caballero, el maestro, Luna, Barrera, también son maestros, Simonetti, y luego los artistas de la compañía. Como me preguntaron ciertas personas que no entendían mucho, parece ser, de lo que es un incendio, de la gravedad que tiene. ¿Quién va a estar en el incendio presenciándolo, aparte de la gente que le gusta el cotilleo o le afecta a su trabajo? Precisamente los artistas de la compañía. ¿Quiénes son más importantes? Ellos. Ahí está la lista. Ahí estaban Pedro González, Ortiz de Zárate, Videgaín, Villa, Valeriano Pérez, el dueño de los burgaleses, y luego ya el grupo de coristas. Hay otras gentes que tienen sus negocios y estaban afectados. Bueno, seguimos hablando. Hay otro periódico que también da información de la lista de la compañía. Ese periódico, por indicar algo, porque el periódico últimamente no indica mucho sobre mi familia, voy a indicar simplemente que es un periódico monárquico que todavía está vigente. Gran Teatro, por ejemplo, en el año 10 tenemos a Salvador Videgaín de nuevo, después de haber ocurrido una serie de tournés. Por ejemplo, todos estos son estrenos de éxitos en el Gran Teatro de Madrid, donde se crea definitivamente, en vista de la cantidad de estrenos, lo que es el comienzo de la revista y de la comedia musical, porque no es otra cosa que lo que ocurría allí en el Gran Teatro. Por ejemplo, tenemos una obra que es bastante conocida en la revista, que no fue la primera en estrenar. En la revista tenemos, por ejemplo, el extraordinario éxito del País de las Hadas continúa todas las noches. Está a punto de agotarse todas las localidades con 4 o 5 horas de anticipación. Imagínense eso para un teatro y la cantidad de expectación que eso tiene que ocurrir. A diario se repiten el intencionado garrotín, la farruca, el tango del hippie, el del aguacate, el cancán, el dueto del amor modernista, el cuarteto andaluz, el de los cuplés del tiempo que tienen que cantar el señor Lorente 7 u 8 veces entre ruidosos aplausos, la factuosidad y la riqueza del decorado y vestuario, y la notable interpretación que logra en la obra, principalmente por los celebrados artistas Rosario Soler, Úrsula López, las bellas hermanas Rosales, los señores Videgaín, Lorente, Sotillo, Sirven, Sánchez del Pino, justifican el éxito enorme del País de las Hadas, que ha revestido los carteles de un acontecimiento teatral. Señores, un acontecimiento teatral, 30 de abril de 1910, El País. Curiosamente tiene que ser un periódico de izquierdas, El País. No podía ser otro. No se dice El País de las Hadas en ciertos otros periódicos. No lo busquen. El problema es que quieren evitar que existan estos datos. No existen, se publicaron en 1910, el 21 de mayo, La Costa Azul, un éxito que se llevó al repertorio durante mucho tiempo. Parece ser que La Costa Azul en Wikipedia no gustó. Esta gente quiere reescribir la historia, porque este éxito llegó a ser repertorio hasta de Casimiro Hortas, un famoso cómico de la época, en los años 10, llegaba todavía la obra. Imagínense si fue éxito. El 21 de mayo de 1910, los meritísimos actores Miura y González del Toro, que demuestran tener una fecundidad asombrosa, nos dieron anoche otra prueba de ella, con su obra La Costa Azul. Más abajo dice: en la obra de anoche se repitieron casi todos los números, y entre ellos merecen la especial mención un tango muy bonito, originalísimo de forma, y un dúo, así como un intermedio. Los autores fueron llamados a escena repetidas veces al final de la obra, y los señores Videgaín, Lorente, Sirven y las señoras López, Galeana y Carreras coadyuvaron al éxito. La palabra éxito. El periódico, si lo quieren, es El Imparcial. Por ejemplo, La Costa Azul viene en ese periódico monárquico que he dicho anteriormente, y dice, vamos a referirnos a Videgaín: Videgaín compuso con mucha gracia el tipo cómico de la obra, secundándole con acierto en la interpretación las señoritas Carreras, Rosales. No existen los datos, el periódico sigue vivo. Los otros periódicos fallecieron después de la Guerra Civil, o un poquito antes, pero es igual, los datos siguen. El Poeta de la Vida, otro éxito. Ni siquiera este éxito estuvo en la Wikipedia, curiosamente.
Si yo hubiera escrito en Wikipedia, este éxito hubiera estado porque es de los grandes del año 10. El Gran Teatro se estrenó El poeta de la vida. Dice, el poeta, que no es otro que Biergold, tiene sucesivos éxitos, poniéndose sobre la segura pista de las bribonas. Dice, El poeta de la vida que anoche se estrenó con éxito franco. ¿Esto es una zarzuela? No. ¿Es una zarzuela de la época? Sí, la gente estaba cambiando el gusto. Es una comedia musical, ni más ni menos. No llega a ser revista porque no tiene las características. No hay vedettes y no tiene nada por el estilo. Es una comedia musical en el Gran Teatro. Por ejemplo, más abajo, dice Úrsula López, cantó y bailó el danzón cubano con imitable carácter, acentuándolo con delicada gracia, y fue muy celebrada. También Trinidad Rosales lució arrogante y plástica figura. También la señora mayor, que es una característica, Manolita Rosales, la Carreras y la Cortés. Completaron su labor al éxito Videgaín, que ya es primer actor de mucho predicamento en nuestro público. Hizo con gran talento el protagonista. Lo dicen ellos, lo tengo que decir más. El poeta de la vida es obra que dará mucho dinero a la empresa del Gran Teatro. Dio dinero. Estuvo todo el año, desde su estreno, en el 26 de junio del año 10. Por ejemplo, El poeta de la vida viene también en El Imparcial. Yo qué sé. También viene otros estrenos como El alma de querer. Todo esto es en el mismo teatro. El alma de querer se estrenó en el mes de julio. Merecía haber estado en Wikipedia, muchos de estos nombres y estrenos. Pero no. Ni lo puse yo, ni lo puso nadie. No estuvieron. La Corza Blanca. Este es el estreno al que me refería yo anteriormente, antes de La Costa Azul y antes del País de las Hadas. Este, que fue el 10 de abril del año 10, fue un gran éxito relativamente a la temporada. Por ejemplo, empezó con él lo que es la temporada de comedias musicales. La Corza Blanca, toda una principesca aventura que podría inspirar una bella balada, ha servido de base a los señores Jackson, Mellán y Rosón para componer una obra teatral algo delicada, pero lo bastante discreta para distraer una hora, cosa que en verdad no es corriente. O sea, no era corriente distraer una hora. El público era muy duro de mollera, hablando claro, en aquellos años. Tiraba ciertos productos sobre los escenarios. Parece ser que empezaron a comportarse. En la interpretación todos los artistas estuvieron a tono. La señorita Albors, Campos, Videgaín llevaron el peso de la porra con gallarda soltura, salvándola con el honor que se merece. La empresa ha puesto la obra con todo lujo, estrenándose 2 decoraciones de bastante mérito y las de los cuadros tercero y cuarto, a la más de un lujoso vestuario elegante. Los autores fueron llamados a escena varias veces, sin menor protesta, entre la más agradable acogida. Lo dicen ellos mismos, sin protestas. Videgaín no se inventa nada. El señor Juan José Videgaín sabe escribir y sabe leer. Por ejemplo, mucho más adelante nos pasamos toda la etapa de Apolo, porque Apolo sí sola es una etapa, son más de 50 éxitos y estrenos, pero claro, no. Vamos a referirnos a lo que la Wikipedia se inventa. En Apolo se estrena Anita la Risueña el 24 de diciembre de 1911. Temporada festivalera, entre comillas, estamos en fiestas navideñas. Quieren hacer ver como que el estreno no tiene relevancia en la temporada del año 12. Absurdo. Estaba en pleno éxito. Los hermanos Quintero tuvieron anoche nuevo triunfo con la zarzuela Anita la Risueña. O sea, imagínense, los hermanos Álvarez Quintero. Unos escenógrafos, comediógrafos alucinantes. La Wikipedia parece ser que se lo salta por ahí, dice que esta obra no es relevante. La música del maestro Vives, otra cosa, un puntal risible en la música, no se ajusta exactamente a la situación del libro, pero la partitura en general es agradable, y algunos números como en el intermedio del primero y el segundo cuadro inspiradísimos. Este se repitió en medio de grandes aplausos y valió al ilustre compositor los honores del proscenio. ¿En qué quedamos? ¿Se ajusta o no se ajusta al libreto? Porque las críticas que le está dando al maestro Vives son alucinantemente relevantes. La interpretación muy acertada sobresaliendo la señorita Palou, que encarnó perfectamente la protagonista, Moncayo, fíjese, Pepe Moncayo estaba ahí, en ese famoso Teatro Apolo, felicísimo en su papel de Goro Faroles, Videgaín, muy gracioso toda la noche, o sea, imagínense toda la obra.
Toda la noche, dice toda la noche, lo más seguro que sea también con las otras obras. Estuvo muy gracioso. Rufar, Manzano, Sotillo, Vallejo, quienes fueron aplaudidos diferentes veces por la primorosa labor que realizaron. ¿Qué más se puede decir? Incluso citan a La Moró, Pilar Vidal, Carrión, que contribuyeron al éxito feliz de Anita la Risueña. Yo qué sé, es alucinante. No quieren ver los éxitos. El Príncipe Casto, que también la han borrado, es una famosísima opereta. Dificilísimo hacer una opereta y encima en el Apolo y triunfar. Año 12. Han borrado la opereta de la Wikipedia. La opereta, ni más ni menos que no solo salvar al señor Videgaín, porque no es el único que hay en el reparto, ni el único que es el autor, ni el único que es el músico, como se inventen algún majara. El Príncipe Casto es una obra de Arniches, nada menos que de Arniches, de García Álvarez y de Quinito Valverde. ¿Le dice algo los nombres? Pues son famosísimos. La opereta, el popular actor Moncayo hace el falso príncipe, una deliciosa figura cómica, parece ser que no gustó, que se diga esto. Pilar Pérez está muy bien, Videgaín, Crespo, cantantes en primera línea y todos los demás armonizan la totalidad del reparto. ¿Qué más se puede pedir? Las críticas son innegables, los periódicos existían, se repetían, mírenlos señores, mírenlos, estos son las hojas del estreno, no es una ni un periódico, son varios. Aquí tenemos otro, de que vamos a hablar porque es muy delicado también. ¿Por qué una zarzuela se borra de la imagen en el Teatro Apolo, que es precisamente el del género chico? Porque si la zarzuela es el teatro al que se refiere el género grande, pues bien, anoche nos fue presentado por Arniches y García Álvarez y Domínguez esta obra. Goya emplea, el señor Goya es el nombre del protagonista, emplea sus más convincentes recursos y sus éxitos son estupendos. Se declara a una moza que es de particular agrado y la incuba la pasión amorosa, engatusándola con su próximo casoni. Si dicho esto, la obra parece una revista, una comedia musical, ¿verdad? Pues no, resulta que es una zarzuela. Y una zarzuela con la gente vistiendo a la época y clásica. O sea, imagínense, este éxito del año 12 en el Teatro Apolo, silenciado. Motivo, no se sabe cuál. El reparto, por ejemplo, era de lujo. Estaba Pepe Moncayo encajando perfectamente en el personaje, interpretándolo con recursos cómicos de buena ley. No hay nada bufo, como algún majara se puede inventar. Estaba también conforme el señor Sotillo y Miura, sacando grandes efectos de sus papeles, que hicieron irreprochablemente. Videgaín muy gracioso, García Valero atinado, Manzano, Povedano, Enrique Povedano, otro que no ha gustado en Wikipedia y ha sido borrado de su propia biografía. Estaba en Apolo, imagínense, un tenor cómico del Teatro Apolo. Y Carrión secundaron con acierto. No sería justo olvidar tampoco los nombres de Pilar Vidal, La Era, Domínguez, o sea, prácticamente todos. Cesta de flores infinitas, enhorabuena. Esto decía un periódico monárquico. Luego hay más. Estos, por ejemplo, son otros periódicos que hablan del beneficio y el estreno, que significaba el fresco de Goya, porque era un beneficio, no hay que olvidarlo. El beneficio, por cierto, si no es otro, era de la triple cómica María Plum. Podríamos hablar de Apolo 1000 veces. Lo que no me pueden decir es que, por ejemplo, la imagen de Salvador Videgaín, cojan, mírenle, no me invento nada, hoja de prensa en la cual sale Salvador Videgaín. Mírenla. Esto es realidad. Esto era publicado por un beneficio que tuvo en el Teatro Apolo. En Apolo se trataba con cariño a los artistas. Hoy en día parece ser que no tienen derecho ni a que existan sus biografías. Hay que intentar ocultarlas, hay que intentar que no existan, hay que intentar dejar que, por ejemplo, los artistas que gusten sean los que digan cualquier canal de televisión. No, señores, no. Hay que ganarse los prestigios, no hay que regalárselos. Las cadenas de televisión tienen que dar trabajo, sí, pero no tienen que dar propaganda gratuita permanentemente a cierta gente.